Bueno, el día de hoy entonces vamos a ver clases sobre ácidos nucleicos, bioquímica. Tema muy interesante, un poco complejo si es que no leyeron todavía, pero para eso estamos, para aprender. Vamos. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son moléculas complejas, ¿sí? Por favor, párenme cuando tengan alguna pregunta. Sí, cualquier palabra que no entiendan, hablen nomás. No hace falta que levanten la mano ahí porque me cuesta salir y ver quién habla o algún comentario. Simplemente pueden prender el micrófono y pueden hablar, ¿ok? Moléculas complejas, tipo, con palabras más Ya, fáciles de decir. Ok, las moléculas, ¿qué eran las moléculas? Las moléculas son un conjunto de estás grabando átomos. la clase, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Las moléculas, así, mira, vamos por partes. Lo más pequeño que tenemos que se conoce hoy en día por la ciencia son los átomos, ¿sí? Los átomos. Ujú. Los átomos me van a formar moléculas, ¿sí? Dos átomos en adelante, la unión de dos átomos. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco átomos. ¿Y cuáles son esos átomos? Bueno, tenés la tabla periódica, por ejemplo. La tabla periódica tenés muchísimos átomos. Tenés átomos de hidrógeno, oxígeno, azufre, hierro, cobalto, níquel, zinc, flúor. Todo lo que tenés ahí en la tabla periódica. Sí, saben qué es la tabla periódica, ¿verdad? Sí. Bueno, todas esas letritas que están ahí son átomos. ¿Sí? Esos son átomos. Ahora, cuando se juntan dos átomos juntos, a eso ya llamamos molécula. ¿Sí? Pueden Ujú. ser iguales o no iguales. Por ejemplo, el oxígeno molecular. ¿Cuál es el oxígeno molecular? El O2. ¿Saben ustedes, verdad? O2. Sí. Ahí me está diciendo que hay dos átomos de oxígeno. Porque me está diciendo O y una 2 ahí abajo. Entonces le Ujú. decimos oxígeno molecular porque tiene dos átomos de oxígeno. Entonces, a partir de ahí en adelante, usted tiene que tener sentido común nomás. Que cuando habla de moléculas, quiere decir que es algo que tiene muchos átomos. Puede ser dos en adelante. Puede tener muchísimos átomos. ¿Ok? Y cuando es uno solo, eso es un átomo solo. Un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, un átomo de cualquier otro átomo que encuentren ahí en la tabla periódica. Cuando es solo uno, le decimos átomo. Cuando es dos o más que se unen, tienen que estar unidos, a eso le llamamos moléculas. ¿Ok? ¿Se entendió entonces qué es una molécula? Sí. La unión de dos o más átomos. Eso es una molécula. Ok, acá dice que son moléculas complejas. ¿Qué quiere decir moléculas complejas? Que son uniones de átomos, pero de muchos átomos. Tantos átomos que es una molécula ya compleja. ¿Entienden? Compleja quiere decir que ya son diversos. Puede ser así. Por ejemplo, vamos a poner que son 20 átomos, pero los 20 son diferentes. A eso se refiere, que es complejo porque tiene varios átomos diferentes. ¿Sí? Entonces son moléculas complejas y relativamente grandes, dice. ¿Qué quiere decir relativamente grandes? Bueno, porque sabemos que las moléculas para nosotros son microscópicos. No, imposible ver una molécula a simple vista. Sin embargo, le dice que son grandes porque según la ciencia son las moléculas más grandes que se conocen, porque tenemos muchos tamaños de moléculas. Pueden estar dos átomos juntos, tres átomos juntos. Ahora imagínense una molécula que tiene 1000 o millones de átomos juntos. Bueno, va a ser una molécula grande comparando con otras moléculas. Y estas moléculas grandes y complejas dice que se identifican como ácidos, ¿sí? Así le ponen de nombre, son ácidos. En general, son moléculas largas, ¿sí? Moléculas, muchos átomos, muchísimos átomos, por eso me está diciendo que son moléculas largas y que están formadas por unidades básicas, ¿sí? Unidades básicas que en breve les explico qué es. Y estas unidades se enlazan, ¿sí? Se unen
y son llamadas nucleótidos. Las unidades básicas se llaman nucleótidos. Bien. Si se recuerdan, por ejemplo, en proteínas, ¿cuál era la unidad básica en las proteínas? ¿Qué me formaban las proteínas? ¿Alguien se recuerda? Eran los aminoácidos, ¿sí? La unión de muchos aminoácidos, de 2 o más aminoácidos, me formaban proteínas, ¿ok? Si se recuerdan entonces de hidratos de carbono o carbohidratos, teníamos los disacáridos, los polisacáridos, si se acuerdan. ¿Y qué eran esas estructuras? Era la unión de muchos monosacáridos. Bueno, ¿para qué les digo eso? Porque los nucleótidos son unidades básicas y la unión de varios nucleótidos me van a formar un ácido nucleico. ¿Ok? Entonces, un ácido nucleico tiene varios nucleótidos. La unión de varios nucleótidos. En breve, con el transcurso de la clase, vamos a ver qué es lo que es un nucleótido a mayor rasgo y específicamente. Acá para introducir qué son los nucleótidos, bueno, dice que son moléculas que cumplen funciones individuales. Sí, cumplen funciones individuales porque acuérdense que hablamos de varios nucleótidos dentro de un ácido nucleico. La unión de muchos nucleótidos, 1, 2, 3, 4, 5 y muchos más, me forman un ácido nucleico. Los nucleótidos son moléculas, siempre van a ser moléculas, sí, porque cuando hablamos de átomos son otras cosas. Siempre en bioquímica prácticamente hablamos de moléculas, la unión de varios átomos. Y dice que pueden cumplir funciones individuales, o sea que cada nucleótido va a cumplir una función X dentro de la célula o dentro del organismo mismo. Entonces, puede formar polímeros, ¿sí? Es sencillo, un polímero es cuando hay muchos nucleótidos. Es lo mismo como les acabé de decir, moléculas, varios átomos, polímero, estamos hablando de varios nucleótidos, por ejemplo. No es el único ejemplo de polímero, podemos hablar de otras sustancias que pueden ser polímeros. ¿Ok? Polímeros ya estamos hablando de conjunto de moléculas. Permítanme un rato, voy a aceptarle a un compañero. Ok, seguimos. Entonces, me dice que puede formar polímeros. Entonces, muchos nucleótidos forman polímero. ¿Un polímero qué es un polímero? Es una estructura en donde hay muchas moléculas. Pueden haber 2, 3, 4 moléculas. ¿Y cómo se llamaban esas moléculas? En este caso se llamaban nucleótidos. Entonces, en otras palabras, un polímero es una estructura grande que está formada por muchos nucleótidos. 6, 7, 8, 9, 10 nucleótidos juntos me forman un polímero. ¿Sí? Entonces, cada nucleótido puede estar formado en forma lineal o en forma helicoidal. Helicoidal, así como ven acá, en forma de hélice. Está un poco fea la imagen, pero en forma de hélice, eso quiere decir en forma helicoidal. ¿Sí? Ahí le dices polímeros lineales de nucleótidos. ¿Se acuerdan? Van despacio nomás. Lean bien y recuerden los que les digo. Polímeros que eran uniones de varias moléculas, ¿sí? En este caso, las moléculas son los nucleótidos. Lo que vemos acá son varios polímeros. Acá ya no estamos más viendo solamente un nucleótido. Acá estamos viendo muchos nucleótidos, ya prácticamente una porción del ácido nucleico. El ácido nucleico que después se parte en nucleótidos y los nucleótidos forman polímeros. ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No. Ok, tranquilos que la clase sigue. Y no creo que se pierdan. Vamos a aprender todavía. Vamos. Los nucleótidos, moléculas que se forman
Sí, acá vamos a ver cómo se forma un nucleótido. ¿Qué es lo que tiene un nucleótido para que yo le llame esto es un nucleótido? Entonces, es una molécula que está formada por una base nitrogenada, que vamos a ver enseguida qué es, que está unida mediante un enlace glucosídico, me dice. ¿Se acuerdan que era glucosídico? Cuando hablamos de gluco, ¿qué es lo que se le viene? Azúcar. Azúcar, Unión de muy varias bien. azúcar. Azúcar. Bien. Azúcar. ¿Y qué era un azúcar? Un carbohidrato. Un carbohidrato. No se olviden. Acá es sentido común nomás. Entonces, por eso ustedes estudian de a poco, de aparte, y van después uniendo toda la teoría que dan. Entonces, acá estamos hablando de nucleótidos. Imagínense, acá les dice base nitrogenada. Esto enseguida vamos a ver qué es. Están unidas mediante enlace glucosídico. El glucosídico automáticamente me tengo que recordar que me está hablando de azúcar. ¿Y qué era azúcar en bioquímica? Un carbohidrato. ¿Ok? Un carbohidrato. Y que a su vez tiene un grupo fosfato, dice. ¿Ok? Entonces lo que tienen que aprender de acá es que el nucleótido, si en el examen les aparece cuáles son las partes de un nucleótido, van a poner una base nitrogenada, un carbohidrato y un grupo fosfato. Esas tres moléculas me forman un nucleótido. ¿Ok? ¿Solo esas tres? Solo esas tres, solamente esas tres. Una base nitrogenada, un carbohidrato y un grupo fosfato. Ahora que yo recuerdo la profesora que dijo que tenemos que especificar que iba a ser una pentosa, que dijo. Sí, eso más Iba a adelante salir. vamos a ver. Más adelante. Pero ahora lo que tienen que saber es eso. Anoten ahí si es que están anotando y después vamos a alargar lo que están anotando, ¿sí? O sea, que dejen espacio al costadito para de repente referenciar algo que vamos viendo durante la clase. Pero Tres, ahora, ¿verdad? sí. Base nitrogenada. Una base nitrogenada, porque después vamos a ver que son varias. Un azúcar, pero en bioquímica le decimos carbohidrato o hidratos de carbono. Y un grupo fosfato. ¿Ok? Perfecto. Vamos. Esta es la estructura así como ven. ¿Sí? Acá tenemos, esta es una imagen nada más para graficar cómo es la estructura. Tienen el grupo fosfato que se une a un carbohidrato y que también se une a una base nitrogenada. Tienen los tres juntos, que están así, más o menos, ¿verdad? Es un gráfico nada más para referenciar. Bien, lo que dijo Mitchell recién sobre la pentosa. Dentro de los carbohidratos, ¿sí? Dentro de los carbohidratos tenemos clasificación. Tenemos los monosacáridos, disacáridos, óleo y polisacáridos. Bien, dentro de los monosacáridos, los que están conformados por una sola estructura de carbohidrato, teníamos a los carbohidratos que tienen esta forma. O sea, en otras palabras, la estructura de los carbohidratos teníamos tanto pentosas como hexosas. También hay otras formas, pero recuerden, ¿qué es una pentosa? Una pentosa es nada más una estructura, ¿sí? Que tiene ¿cuántos carbonos? 5 carbonos. Una hexosa de 6 tiene 6 carbonos. ¿Sí? ¿Me siguen? Una triosa es una de 3 carbonos. ¿Sí? Ustedes tienen que imaginarse nomás una línea que tiene los átomos. Tiene un carbono, así. Y luego se unen entre sí. Y ahí me forman un circulito como esto. ¿Sí? Por eso es que vemos así la estructura en bioquímica, que triángulo, que cuadrado, que esto, que aquello. Bueno, es porque se cierra nomás esa línea. Porque cuando damos química orgánica e inorgánica, por ejemplo, en el colegio, siempre solemos dar como una línea continua así, de carbono, con H, así una línea continua. Bueno, esa línea, cierre nomás esa línea
y ahí forman una estructura como esta, por ejemplo. Ahora, el nombre de pentosa, triosa, hexosa, etcétera, va dependiendo de la cantidad de carbono. ¿Cómo yo sé cuántos carbonos tiene? Cada punto en donde se pliega es un carbono. Acá es un carbono. Acá es otro carbono. Acá es otro carbono, otro carbono, otro carbono. Y yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, una estructura con 5 carbonos yo le llamo pentosa. Una pregunta. Sí. Si acá el nucleócido está unida solo de nitrógeno, glucósido y fosfato, ¿y por qué entra el carbono? No, no entendí tu pregunta. Si los nucleótidos, dijiste, está formado solamente por base nitrogenada, ¿verdad? Ujú, Un grupo glucosídico y el fosfato. ujú. ¿Y acá por qué se habla del carbono? ¿Por qué tiene carbono? Bueno, te hablo porque todas las moléculas, todas las moléculas, cuando hablamos en bioquímica, siempre van a estar conformadas por carbono. Sí o sí. Siempre, siempre. Todas las moléculas prácticamente están formadas por lo menos con un carbono. ¿Sí? Mm, Las cadenas largas, sí o sí, las cadenas sí o sí tienen carbono. Sí o sí tienen carbono las cadenas. Cuando estudiaban allá al principio de bioelementos, si es que se acuerdan bioelementos, ahí dieron carbono, dieron hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como los bioelementos esenciales. Y les hablaba, ahí tienen en el cuadernillo también, que el carbono forma cadenas lineales para formar moléculas. Entonces carbono vas a encontrar en todas partes. En todas partes vas a encontrar carbono. ¿Ok? no. Porque esto, por ejemplo, ¿qué era? Esto es un carbohidrato. Ahí en tu anotación vos pusiste enlace glucosídico. Ujú, El enlace glucosídico es esto, no es esto. Este es. ¿Por qué le dice enlace glucosídico? Porque es un enlace que está actuando un carbohidrato, un azúcar. Entonces, enlace glucosídico. ¿Me entendés? Ahora, esta estructura que vos ves acá en el centro, esto es un carbohidrato. Esto es un carbohidrato. Así se llama esto. Es un ujú, carbohidrato. ¿Sí? Esto que vos ves acá es una base nitrogenada y esto que ves acá es un grupo fosfato. ujú. ¿Sí? Ahora, la estructura del carbohidrato tiene que ser sí o sí una pentosa. ¿Y qué es lo que era pentosa? Vas a pensar. Y bueno, lo que le acabo de explicar. Una pentosa es que un carbohidrato que tiene 5 carbonos. Porque hay carbohidratos que tienen 6 carbonos, por ejemplo. Y eso no puede formarme un nucleótido. Esta pentosa que está acá, supongamos que le está sustituyendo al glucosídico. De nuevo, el enlace glucosídico es el nombre del enlace, ¿sí? Vos cuando tenés una estructura, una molécula, acá tenés 3 moléculas, ¿ok? 3 cositas. Ahora vos querés unir estas 3 cositas mediante un puentecito acá, una unión, esta unión que vos ves acá. Ujú, Para unir, yo necesito a lo que bioquímicamente llamamos un enlace, ¿sí? ujú. Este enlace generalmente no siempre se da entre dos carbonos. Ahora, puede ser con otros átomos, puede ser. Pero ese enlace tiene otro nombre. Ya no tiene más nada que ver con los grupos que están acá. El enlace hay de diversas maneras y diversos nombres. Tenés enlaces, a modo de ejemplo nomás, que seguramente van a tocar por ahí después en bioquímica. Tenés enlaces de puentes de hidrógeno, se llama enlaces covalentes, enlaces disulfuros. Hay muchos tipos de enlaces. En este caso, porque tenemos un carbohidrato, el enlace se llama enlace gluco de azúcar, glucosídico. ¿Sí? ¿Te acordás de peptídicos? De ese, ¿no te acordás, Rosemilda? Que No, no explicó la profe. más o menos. ¿Qué decimos vos? Pero ese era que se le decía a las proteínas, a lo que unen a las proteínas o a los péptidos. Mm.
Ese puente. La profe era que dijo, Curie, se llama péptidos. Peptídicos. Ajá. Exactamente, el enlace peptídico. El enlace Pero en este, peptídico es una unión entre aminoácidos. Ahora estamos hablando de una unión de un carbohidrato. Y el enlace, en vez de llamarse peptídico, ¿viste? Ese peptídico es un tipo de enlace, así como te dije. Ahora estamos hablando, no estamos hablando de aminoácidos ni de proteínas. Estamos hablando ahora de nucleótidos. ¿Sí? Ajá. Y acá tenemos un carbohidrato. Y el enlace de carbohidrato se llama glucosídico. Eso. El enlace, solamente el enlace. Por eso se le dice enlace glucosídico. Cuando vos ves la palabra enlace es porque solamente me está diciendo qué tipo de enlace es. Ok. ¿Ok? Bueno. Bien. Ahora, lo que vi también en el que le citó la profe para responder es cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleócido. Fácil. El nucleótido, como vimos, es el conjunto de estas tres estructuras: grupo fosfato, pentosa y base nitrogenada. ¿Sí? Grupo Ajá. fosfato, pentosa, que es un carbohidrato, y una base nitrogenada. Estos tres se unen y automáticamente ya es un nucleótido. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué es un nucleócido? Es solamente la parte del carbohidrato, de la pentosa y la base nitrogenada. O sea, sáquenle al grupo fosfato y esta parte se llama nucleócido. ¿Ok? No fosfato. Sí, no tiene este grupo. Sáquenle a este y quédense con esta pentosa, con este carbohidrato y con esta base nitrogenada. Cuando están unidas solamente ellos, estos dos, entonces ya no es un nucleótido, porque para que sea un nucleótido yo le necesito al grupo fosfato. Y si yo no tengo el grupo fosfato, ya no se llama nucleótido, se llama nucleócido. Ok. ¿Ok? Noten bien nomás, así sencillamente. Nucleócido es cuando el nucleótido no tiene grupo fosfato. Así de simple. ¿Sí? Ujú. ¿Ok? ¿Se entendió entonces la diferencia entre un Sí. nucleótido y un nucleócido? Yo sí, yo soy la única que habla. Bien, bien, bien. Quien más habla siempre aprende más. Bien. Entonces se ve más o menos bioquímicamente y molecularmente de esta forma. A veces quiere asustar esto, la verdad. Ver así que esto, que N, qué es lo que significa esto. Bien, esto es nada más un gráfico de representación. Todos los gráficos que ustedes vean son gráficos nada más de representación. No quiere decir que en el cuerpo esté así, sino que nada más es una forma de representar a las moléculas y, entre comillas, facilitar su estudio. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Acá lo que quiere mostrarnos es que esto es la base nitrogenada en un gráfico molecular, ¿verdad? No miren la N, no miren nada, solamente miren las estructuras. Acá vemos dos anillos, ¿sí? Y este conjunto es la base nitrogenada para mi nucleótido. Ahora voy acá, ¿qué era este? Ya veo luego ya una forma así, ya puedo contar ahí los átomos, ya sé, una pentosa, un carbohidrato, este es mi carbohidrato. Entonces ya tengo mi base nitrogenada. Ahora tengo una pentosa, un carbohidrato. ¿Cómo se llamaba ese conjunto de estos dos? Nucleócidos. Muy bien, es un nucleócido. Ahora viene un grupo fosfato. ¡Tim! Viene y quiere acoplarse al de ahí el grupo de amigos. Se acopla, se une y el conjunto se pasa a llamar nucleótidos. nucleótido. Espectacular. Bien, estas dos moléculas son carbohidratos, ¿sí? No le miren así todo estos adornos que tiene por acá. Solamente vean lo siguiente. Estos son carbohidratos, les dije. En ácido nucleico tenemos dos pentosas principales, que eran pentosas, carbohidratos de 5 carbonos. ¿Cuáles son esas dos pentosas que yo puedo usar para mi nucleótido? Bueno, se llama ribosa y desoxirribosa.
¿Sí? ¿Y qué es lo que es una ribosa y una desoxirribosa? Es un carbohidrato, es un azúcar, es un monosacárido. Eso nada más. Y ese es el nombre que lleva. Así como la glucosa, por ejemplo. La glucosa también es un carbohidrato. La ribosa y la desoxirribosa también son carbohidratos. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, bien, bien. Y acá nada más para que vean la estructura de que ambas son pentosas. Solamente eso. Lo que varía acá, pero ya nada que ver, que uno tiene el grupo hidroxilo, el otro no tiene el grupo O, tiene solamente un hidrógeno. Eso es lo que diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa. Pero eso no, obviamente no creo que se le pregunte. Lo que sí se le va a preguntar es cuáles pentosas pueden actuar en un nucleótido. Ahí solamente hay dos opciones. O una ribosa o una desoxirribosa. Que no me pongan ahí una glucosa o qué. O una sacarosa o una galactosa. Solamente o una ribosa o una desoxirribosa. ¿Sí? Son, Sí. son los únicos carbohidratos que pueden actuar en un nucleótido. No otro. ¿Hay más? Por supuesto hay más. Pero los únicos que actúan en un ácido nucleico son la ribosa y la desoxirribosa. ¿Ok? Sí. Bien, bien, bien. Ahora bien. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Sí, la base nitrogenada, tenemos una base nitrogenada, ahora tenemos un grupo fosfato y el carbohidrato que vamos a poner acá, la pentosa que vamos a poner acá es una ribosa. ¿Cómo se va a llamar? ¿Mm? ¿Cómo se va a llamar? Tenemos un grupo fosfato, Ajá. tenemos una base nitrogenada y acá le voy a poner una ribosa. Y yo les pregunto, ¿tienen alguna idea? ¿Hacen conjunto? ¿Se le viene algo en la cabeza de cómo podría llamarse eso? Un nucleócido, ¿no? ¿No? Mm. Algo que todavía no dimos. Entonces. Bueno, tenemos dos, si se acuerdan. Ya habrán escuchado ADN y ARN. ARN. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué era ADN en palabras largas? ADN es la sigla. ¿Cómo es el nombre completo? Ah, ADN es. Uf, sé, pero es muy largo. Es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Perfecto. Ahora se van a dar cuenta por qué ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Bueno, acá está la diferencia. En que uno tenga ribosa o uno tenga desoxirribosa. Si mi nucleótido tiene una desoxirribosa como carbohidrato, entonces se va a llamar ácido desoxirribonucleico. Ahora, si tiene una ribosa en vez de una desoxirribosa, se va a llamar ácido ribonucleico. Ribo de ribosa, desoxirribosa de desoxirribosa. Desoxirribonucleico, ribonucleico. Esa es la diferencia entre un ARN, ADN. ¿Cuál de ambos carbohidratos se está usando? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos ahora. Ahora vamos a hablar sobre las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Bien. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Nuevamente, son moléculas. ¿Ok? Y esas moléculas se clasifican en dos. Específicamente, las bases nitrogenadas se clasifican, escuchen bien, se clasifican en pirimidinas y purinas. Presten atención. De nuevo, las bases nitrogenadas se clasifican en pirimidinas y purinas.
Esto sí es esencial para que anoten o para que sepan. Dentro de las purinas tenemos 2 y dentro de las pirimidinas tenemos 2. Si se dan cuenta, gráficamente sí, nada de teoría, sino que gráficamente yo puedo observar que las purinas tienen 2 anillos. ¿Sí? Ambos tienen 2 anillos, mientras que las pirimidinas solamente tienen un anillo. Sí, es una diferencia gráfica. De repente, no creo nomás que le sale en el examen, pero si le sale así cuál es purina, cuál es pirimidina. Bueno, yo veo, este tiene 2 anillos, es una purina. Este tiene un solo anillo, es una pirimidina. Bien. Ahora, clasificación, pirimidinas, purinas. ¿Qué son las pirimidinas purinas? Son moléculas que se van a unir a mi carbohidrato y a mi fosfato para formarme un nucleótido. ¿Sí? Un nucleótido. Ahora, las pirimidinas es en donde se encuentran las informaciones. ¿Y por qué en las pirimidinas? Porque, sentido común, carbohidrato que es un azúcar. ¿Vas a tener alguna información genética? Por supuesto que no. Un fosfato. ¿Va a tener alguna información? Tampoco. Entonces, acá está lo fundamental. Acá es donde vamos a tener la información. Y para que sea una molécula estable, para que no se rompa todo pareí ahí, que esté cualquier lado. Por eso le utiliza a un carbohidrato y a un fosfato. Para que sean un grupo de amigos y para que sean más fuertes juntos. Entonces, purinas tenemos a la adenina y a la guanina. Estos sí pueden memorizar cuáles son purinas y cuáles son pirimidinas. Purinas, adenina, guanina. Pirimidinas, citosina y timina. Otra vez, purinas, adenina y guanina. Estas dos son purinas. Si en el examen les aparece cite las purinas, ustedes tienen que escribir adenina y guanina. Cite pirimidinas, citosina, timina. ¿Sí? Son 2 clasificaciones. Adenina, guanina para las purinas, citosina y timina para las pirimidinas. Bien, bien. Hasta acá se entiende. Acá solamente clasificación de las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas tenemos 2, purinas, pirimidinas. Y cada una tiene 2, ¿sí? Las pirimidinas encontramos la citosina y la timina. Purinas tenemos a la adenina y a la guanina. ¿Ok? Ok. Bien. Seguimos entonces. Y es de esta manera que vemos la unión de los nucleótidos. ¿Se acuerdan? Allá en el principio vimos en la teoría que un ácido nucleico es el conjunto de varios nucleótidos. Y acá pueden ver, acá tenemos un nucleótido, acá tenemos otro nucleótido lleno de nucleótidos. Es una cadena de nucleótidos. Cada color representa un nucleótido. Y como pueden ver, tenemos muchos colores y eso se traduce en muchos nucleótidos. Ahora, cuando tenemos un conjunto de nucleótidos, una cadena de nucleótidos, todo eso se pasa a llamar ácido nucleico. ¿Sí? Varios nucleótidos me forman un ácido nucleico. Así como varios aminoácidos me forman una proteína o varios azúcares me forman un polisacárido o un oligosacárido. Acá varios nucleótidos me forman un ácido nucleico. ¿Ok? Acá me dice, va de ejemplo. Acá me dice DNA. ¿Qué carbohidrato utilizó para formar DNA? Una La pregunta. desoxirribosa. Perfecto, la desoxirribosa es el carbohidrato que se utilizó para hacer esto. Muy bien.
Entonces, todos sus nucleótidos, cada nucleótido está formado por una desoxirribosa. ¿Sí? Eso quiere decir. Cada nucleótido, porque recuerden, un nucleótido que era una molécula que está compuesta por Varios átomos. sí, varios átomos. ¿Y cuáles eran esos grupos de átomos? ¿Mm? Grupo fosfato. Ah, sí. La base nitrogenada, la pentosa y el fosfato. Muy bien, perfecto. Eso es un nucleótido. Ahora el carbohidrato puede depender si es una ribosa o una desoxirribosa. Acá me dice DNA, ácido desoxirribonucleico. Me está diciendo que los nucleótidos usaron como pentosa a la desoxirribosa. Ujú. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos con los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, acuérdense, unión de varios nucleótidos. El ácido nucleico, ya, todo esto, contiene información, por supuesto, contiene la información para determinar qué, principalmente para determinar aminoácidos y estructura de la proteína. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que el ácido nucleico tiene la información para crear proteínas. Ahí está la información para crear proteínas. Y nunca se olviden que las proteínas son fundamentales para la vida. Las proteínas tenemos de diferentes tipos y tamaños y todo lo que quieran con carita feliz, triste. De todos los tipos tenemos proteínas. ¿Para qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son, por supuesto, moléculas que tienen trabajo. Son como los trabajadores dentro de la célula y también por fuera de la célula. Muchísimas proteínas de diferentes clases, formas, tipos y tamaños tenemos. Entonces, considerando que es algo fundamental, hablando de las proteínas, dentro del ácido nucleico se encuentra la información. ¿Pero qué información? Bueno, ahí está la información de cómo se hace una proteína. Entonces la información está ahí. ¿Ok? La información está dentro del ácido nucleico. Ahora alguien tiene que leer esa información. Ahí está, es como son las instrucciones. Y alguien tiene que venir, leer las instrucciones y crear la proteína. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que en otras palabras, no se confundan, el ácido nucleico no crea proteínas. Acá está la información para crear proteínas. Los ácidos nucleicos, DNA, ARN, son informaciones. ¿Ok? Solamente son informaciones, son instrucciones, digamos. Ahí está lo que hay que hacer. Y otras moléculas se encargan de hacer eso. En otras palabras, otras proteínas que pueden ser, por ejemplo, enzimas, que eran las enzimas, eran también proteínas, etc. Al final, todos se entrelazan y se conjugan entre sí. Lo que tienen que saber es que dentro de los ácidos nucleicos está la información para crear proteínas. Así de simple. ¿Qué más podemos decir sobre los ácidos nucleicos? Que son parte de la estructura celular. ¿Por qué son parte de la estructura celular? ¿Qué quiere decir eso? Que al ácido nucleico yo puedo encontrar dentro de la célula. Eso quiere decir. Y yo les pregunto, ¿a dónde puedo encontrar el ácido nucleico? Si alguien me puede responder, ¿en qué parte de la célula puedo encontrar el ácido nucleico? En el núcleo. En el núcleo, perfecto, en el núcleo. ¿Solamente ahí? No, también puede haber en otras partes, pero la concentración, la máxima cantidad de ácido nucleico voy a encontrar en el núcleo. ¿Sí? En el núcleo de todas y cada una de las células de mi cuerpo voy a encontrar
ácido nucleico. Nunca se olviden, porque todas las células eucariotas por las cuales están hechas nuestro cuerpo tienen núcleo. Y dentro del núcleo es donde se almacenan los ácidos nucleicos. En otras palabras, todas las células de nuestro cuerpo tienen ácidos nucleicos. Ok, todas nuestras células tienen la información dentro de su núcleo. Eso quiere decir que forma parte de la estructura celular. Dice, selecciona y alinea aminoácidos en el orden correcto a medida que se sintetiza una cadena polipeptídica. Sí, acá hablamos que está la información para crear proteínas. Y acá nos habla de que esa información está ordenada. O sea que son instrucciones que tiene paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. O sea, es decir, tiene un orden esta información. No es que está desparramado y tiene que venir otro alien a ordenar, no. Las informaciones que están dentro del ácido nucleico tienen un orden, ¿sí? Y ahí está ese orden y están los pasos que se deben seguir para crear a una proteína, ¿sí? Perfecto, ¿se entiende? Sí. Bueno. Bien. Vamos. Ácidos nucleicos. Vamos a hablar ahora de bases nitrogenadas otra vez. Bases nitrogenadas, recuerden, adenina. ¿Adenina qué era? ¿Una pirimidina o una purina? Una purina. Muy bien. La timina. Una pirimidina. Muy bien. Copiatín. Citosina. Dale, para que se les quede. Pirimidina. ¿Y la guanina? Una adenina. Una purina. Una purina. Muy bien. Jaque. Y así es como ven esto. Miren. Imagínense de la siguiente manera. Lo que ven acá, esto azul, estas cadenas azules, imagínense que son los nucleótidos. ¿Sí? Todo acá hay lleno de nucleótidos. Acá le hizo nomás ya una línea directa, pero cada porción es un nucleótido, y que están unidas entre sí. Y me forman esta como una línea continua así. ¿Ok? Bueno, acá nos aparece. ¿Qué nos aparece acá? Feroz. Las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Acá tenemos a la adenina, la guanina, la citosina, a la timina, etcétera. Recuerden y anoten que la secuencia de las bases nitrogenadas se siguen de la siguiente manera. Se tiene que unir una purina con una pirimidina y exactamente tiene que ser de la siguiente manera. Siempre se une una adenina que era una purina, que es una purina. La timina, que es una pirimidina. Ahí ya cumplimos. ¿Qué cumplimos? Que una es de una purina y la otra es una pirimidina. Ahora, esta secuencia, chicos, es siempre la misma. Nunca puede ser una adenina con una citosina o una adenina con una guanina. Jamás. No puede. ¿Ok? Siempre van a ver así. La adenina con la timina. Y puede ser al revés. Me pueden preguntar. ¿Puede ser timina adenina? Sí puede ser. Mientras se cumple el hecho de que una es adenina y la otra es timina, todo bien. Este puede estar acá y la adenina puede estar al otro lado. Perfecto. Sigue siendo timina adenina o adenina timina.
Pero este conjunto, estos amigos, son inseparables. No puedo juntarle con otro. No se puede. Siempre tiene que ser adenina, timina. ¿Ok? Y lo mismo para la guanina y la citosina, que son los dos únicos que sobran. Acá ya uní dos y acá le uno a los dos que me sobran. Una purina y una pirimidina. La guanina, que era la purina, y la citosina, que es la pirimidina. ¿Ok? Y esto puede ser al revés, así como pueden ver acá. Está hacia allá, está la guanina y hacia acá está la citosina. Pero siguen siendo lo mismo. Y como pueden ver, la A y la T no se separan ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Siguen siendo AT, TA, AT, AT. Siempre adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina o timina, adenina, timina, adenina. Y siempre citosina, guanina, guanina, citosina. ¿Sí? De hecho, ya por descarte luego, si la timina está con la adenina, la guanina tiene que estar con la citosina, porque son los únicos dos que me sobran. Y son las bases nitrogenadas que se unen entre sí, entre ellas. Así es lo que vemos en el ADN cuando ustedes ven ahí cualquier dibujito. La escalerita que ustedes ven ahí adentro son las bases nitrogenadas. En azul podemos ver a los nucleótidos, específicamente a los grupos fosfato y al carbohidrato. Y acá vemos así un enlace y acá está nuestra base nitrogenada. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Bien, 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 bien. O sea, nunca se olviden, adenina con timina, guanina con citosina. Que no pongan adenina con guanina, que eso es una mutación. Aberración a nivel molecular y genética. Bien, 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 bien. Entonces, como les mostré hace rato, si es que se recuerdan, le dije que las pirimidinas tienen un solo anillo, mientras que las purinas tienen dos anillos. No hay mucho que agregar, esto no quiere decir nada más fuera de lo común, siguen siendo bases nitrogenadas, solamente que se les clasifican en pirimidinas y en purinas. ¿Sí? Acá le está mostrando nada más. Uno tiene dos anillos y el otro tiene uno solo. ¿Sí? Y gracias a eso se clasifican en purinas. Las purinas tienen dos. ¿Cuáles eran las purinas? Adenina y guanina. Mientras que las pirimidinas eran la timina y la citosina, que tienen un solo anillo. Sí, lo mismo acá. Acá tenemos las bases nitrogenadas púricas o purinas. Dos anillos, tanto la adenina como la guanina. Y las pirimidinas o las bases nitrogenadas pirimidínicas, que son la citosina, la timina y ya, vea. Y me apareció acá un uracilo. ¿De dónde salió este uracilo? Y ahora vamos a ver qué es este uracilo, qué hace acá. Y eran cuatro nomás, eran adenina, guanina, citosina y timina, y acá me aparece un uracilo. ¿Qué va a pasar? Bien, 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 bien. Dentro de la estructura del ácido nucleico tenemos nada más. Yo les voy a simplificar. Uracilo van a encontrar solamente en ARN. Y agarra el lugar de la timina. Nuevamente les repito. Ustedes tienen ADN y ARN. En el ADN ustedes no van a encontrar uracilo, sino que van a encontrar timina. ¿Sí? ¿Y la timina con quién se unía? Con la adenina. Sin embargo, en el ARN, el ácido ribonucleico, no existe timina, sino que en vez de la timina viene el uracilo, que sigue siendo una base nitrogenada, solamente que cambia. ¿Se entendió?
en vez de ser una timina en el ácido ribonucleico, o sea, ARN, no voy a tener timina, voy a tener uracilo en vez. O sea, mi secuencia va a ser adenina con uracilo, porque ahora ya no tengo timina. Entonces va a ser AU, o adenina más uracilo, o uracilo más adenina. ¿Ok? Esa es la única diferencia. La diferencia es que uracilo voy a encontrar en ARN y la timina voy a encontrar en el ADN. ¿Ok? ¿Entendió? Perfecto, sí. Ese Yo sí. Bueno, ADN, la timina, ¿verdad? sí. En el ADN voy a encontrar timina. O sea, si ustedes ven una estructura y cuando ven luego una timina, bueno, ya por descarte ustedes tienen que saber que es ADN. ¿Por qué? Porque en la timina no voy a encontrar nunca en el ARN. Timina no existe en el ARN, sino que en vez de la timina está el uracilo. Y viceversa, en el ADN nunca, nunca, nunca voy a encontrar un uracilo. Voy a encontrar una timina. ¿Ok? Para que nunca, 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 nunca. Nunca, 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 nunca. Si yo veo una timina acá, yo ya sé, ya automáticamente ya sé que esto es ADN. Ahora yo veo una U acá. Automáticamente ya sé que es ARN. Acá me dice estructura del ADN. ADN encuentro timina, timina con adenina, citosina con guanina, adenina con timina, guanina, citosina y así sucesivamente. Acá como pueden ver es de esta manera. ¿Sí? Citosina con guanina, adenina con timina y así se continúa. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahí pueden ver, acá está el grupo fosfato y acá está nuestra pentosa. ¿Ven? Así de simple es, así de simple es. Muy gráfico acá, creo que se entiende bastante bien. Acá pueden ver, acá le está representando que la adenina es una purina y se acuerdan que tienen dos anillos. Y acá les muestra que tiene dos anillos. La timina era una pirimidina y tiene un solo anillo. ¿Y qué es lo que es este lila acá? Y es el carbohidrato, una pentosa. Y acá está el grupo fosfato. Se entiende creo que perfectamente esta imagen. Sí. Bien, 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 bien. Y acá está lo que les decía. En el ADN yo no voy a encontrar cuál base nitrogenada no voy a encontrar en el ADN. El uracilo. El uracilo jamás de los jamases voy a encontrar un uracilo en el DNA o ADN. ¿Ok? Y en vez de quién está, en vez de uracilo, ¿qué yo tengo? Timina. Timina. Perfecto, 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 perfecto. Bien. ARN. Voy a tener uracilo en vez de timina. Acá no voy a tener. Esta es la secuencia ARN. Ya ven luego que acá no tengo timina. Ninguna parte dice timina. Acá dice adenina, guanina, citosina y uracilo. Mientras que acá en el ADN es completamente lo contrario con respecto a la timina. No tenemos uracilo, sino tenemos timina. ¿Sí? El resto es lo mismo. Adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina. Solamente acá lo que cambia. Timina para ADN, para ARN tenemos uracilo. ¿Ok? Ok. Bien, 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 bien. Bueno, importancia biológica de los ácidos nucleicos. Ya para reforzarlo, lo que vimos hace rato, que se encontraba, que forma parte de la célula, que me sirve para la información de creación de proteínas, etcétera, etcétera. Vamos a ver que también, o informarnos, mejor dicho, que también son portadores, por supuesto, ¿qué es lo que portan? Información genética. ¿Qué es lo que quiere decir información genética? ¿Mm?
El ADN. El ADN, muy bien, el ADN, la información que está ahí. ¿De quién lo que está la información ahí? Aparte de la célula y lo que tiene que hacer. De mi papá, de mi mamá y de todos mis ancestros que tuve o que tengo. ¿Ok? Y ahí es donde se portan las enfermedades hereditarias y todo eso porque va codificado en la información genética. ¿Y por qué? A ver, una pregunta acá que les hago. ¿Por qué lo que se pasa la información? Porque ¿cómo lo que ocurre cuando se dice que es una enfermedad hereditaria? Por la culpa del papá. Segura, y no puede ser por la culpa de la mamá. La profe era que dijo que o sea que no, Culpa del abuelo. ¿cómo es que se dice? Las criaturas no le parecerán nunca jamás a las mamás físicamente. Si el papá es rubio de ojo azul, el bebé también va a ser, nunca va a sacar la piel o el ojo, el color del ojo, del cabello de la mamá. ¿Y ustedes están seguros de que eso sea así? No, No, eso No, no es a así. través del abuelo era realmente. En realidad funciona de la siguiente manera. papá era pelirrojo, dijo, Hasta el abuelo, que era. El abuelo dijo. pero Y el abuelo paterno, no Eso es materno. una discusión, bueno, digamos, porque no va quién pasa a quién, sino que de acuerdo a la genética. Si ustedes llegan a estudiar genética, van a ver que se habla de código genético o cromosomas dependientes y no dependientes, recesivos o cromosomas que lideran. O sea, según mi punto de vista, es difícil decir si fue del papá, de la mamá, o si puede ser, o si siempre es de la mamá nomás, o si siempre es del papá. No siempre es así. Se dice que ahí por consecuencia, digamos que los que son de piel más oscura tienden a tener un cromosoma o código genético más dominante. Por eso, si vemos, por ejemplo, un papá moreno y una mamá muy blanca, muy probablemente el bebé salga moreno. Y viceversa, si la mamá es morena y el papá es blanco, el bebé por lo genético va a salir moreno. Lo que pasa es que el código genético que está dentro de los que tienen piel más morena es un código más dominante, pero no porque haya sido así, sino que lo que les quería explicar es que el código genético se transmite. Ustedes no crearon ese código, ustedes trajeron un poco de su papá, un poco de su mamá, un poco allá de su abuelo, de su abuela y así, y estos de sus padres y de sus padres allá de los bisabuelos y tatarabuelos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, el código que ustedes manejan es algo ya portado de los padres y por los ancestros anteriores. ¿Me entienden? Y un conjunto, un poquitito de cada uno es lo que le hace diferente a ustedes. Ahora que me acuerdo, sí, del abuelo era porque en mi familia, por ejemplo, pasó eso de que mi tía es súper morena y su bebé salió súper rubio con ojo azul porque mi abuela es rubia de ojo azul. Y le hinchamos a mi tío porque decimos que no es de él. ¿Me entiendes? Y capaz que no sea, ¿eh? ya van a decir hijo de sombrero. Es igualito a su papá, solo que es Hijo de rubio. sombrero. Ay, tú ya ves tu ya dije. Bueno, son Bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, la importancia de los ácidos nucleicos, como estamos diciendo, son portadores de la información y eso creo que todos sabemos. Son responsables de la síntesis de proteínas y vimos también que son los que tienen la información para crear las proteínas. ¿Qué pasa si no hay ácido nucleico? No hay información. No hay información. Perfecto, perfecto. Muy bien lo que dijiste. No hay información para nada. Literalmente para nada. Ya empezamos luego que no hay síntesis para las proteínas. Las proteínas que les dije que eran moléculas elementales y diferenciales dentro de la vida. Y si no hay proteínas, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, ¿cómo va a haber vida?
Así de simple. Así de simple y complejo, sigamos estudiando más. También interviene en el crecimiento celular, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay suficiente información, ocurrió algo malo ahí dentro del código genético y no justo no está esta parte de la información, ¿qué va a pasar con mi célula? No va a llegar a madurar, porque ustedes saben que la célula debe nacer, crecer, así. Tenemos células de ese tipo y también tenemos células que se replican. Se replica. Se dividen. ¿Cuáles eran las divisiones celulares, si se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo no. Mitosis y meiosis. Mitosis y meiosis. Así se llama la división celular. Eso lo tenemos que ver en biología, jamás tuvimos biología. Mitosis, así se llama la división. Ustedes tienen que saber nomás que así, eso sí es básico. Tienen que saber que la división celular se da o por mitosis o por meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Mitosis pasa en todas las células. Meiosis pasa en las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Rápidamente. Y ya. Ay, Michelle. Dale, díganme. Fácil. Células sexuales. Células. Células sexuales. ¿Qué son? ¿Los espermatozoides? ¿No? Sí, perfecto. El espermatozoide y el ovocito. Ujú. Perfecto, esas son. Y en esas dos células son en las únicas que se da la replicación con el tipo de división celular meiosis. Ellos no hacen mitosis. Hay diferencia, por supuesto que hay diferencia entre mitosis y meiosis, pero tienen que saber que meiosis solamente en células sexuales, mitosis en todas las demás células. ¿Ya? Pero esto es biología, ¿verdad? Eso es biología y sí, es conocimiento. Ahora cuando alguien les pregunta así, ustedes ya tienen que alzar la mano y responder. Mitosis. ¿Cómo se divide una célula muscular? Mitosis. ¿Cómo se divide una célula mesenquimatosa? Mitosis. Célula de la sangre. Mitosis. Ahí le dice. ¿Y el Purete para vos ya espermatozoide? rápido decís porque tuviste eso. Nosotros 2 clases por ahí, nada. No, pero yo les digo en forma sencilla, porque yo les dije que hay diferencia. Ahora, si estudiamos la diferencia es otra cosa. Acá estamos hablando solamente a grandes rasgos, división. Y sí es básico porque todas las células hacen división celular. Entonces tienen que saber que la división se llama mitosis en cualquier célula excepto en las células sexuales. ¿Ok? Bien, aprendieron seguramente, excelente, ya se les quedó ya en la cabeza y no se van a olvidar nunca más. Mitosis y meiosis. Meiosis, mitosis. Ok. Bien, crecimiento celular, si no hay suficiente información, entonces la célula no va a crecer y por ende no va a ejercer su función. ¿Ok? No va a funcionar esta célula si es que no crece lo suficiente. Y acá, miren un poco, mira, estábamos hablando de división. También actúan acá, en la diferenciación celular. Los ácidos nucleicos. Pero acá hablamos de otra cosa más, aparte de la división celular. ¿Qué es lo que vamos a hablar en diferenciación? Que, por ejemplo, una célula... Ustedes tienen que saber, mira, les explico básicamente. Vamos a hablar sobre la sangre. ¿Ustedes saben dónde se crea la sangre? ¿Dónde nace la sangre? ¿Saben o no? No va a ser en las venas, ¿no? No, ahí está recorriendo ya la sangre. Ya están todas hechas, todas listas, ya están cumpliendo su función. Ahora, yo quiero saber dónde se crea la sangre. ¿Dónde salen esas células, esos glóbulos rojos y glóbulos blancos y plaquetas? ¿De dónde lo que salen esas células?
Y también las demás células. Ya se preguntaron de dónde es lo que salen las células. Imagínense, ustedes vienen de allá de un espermatozoide y un ovocito y se convierten en una persona entera. Imagínense, de algo tan pequeño, estamos hablando a nivel celular y ahora mírense cómo son. ¿Cuántas células tienen? Ya se preguntaron, ustedes no se hacen esas preguntas o yo nomás soy el loco que a veces pienso así. ¿Cómo es que llegamos de tan molecularmente a ser lo que somos hoy día? Mm. Bueno, entonces me están diciendo que yo nomás soy el loco. Bueno, la diferenciación celular es que nosotros tenemos una célula que se llaman células madres. Esas células madres tienen la capacidad de transformarse o diferenciarse en cualquier célula. ¿Sí? Y estas células nacen a partir de la médula ósea. Médula ósea. ¿Y qué es lo que es médula ósea? Es una porción que se encuentra dentro de los huesos. En otras palabras y palabras más sencillas, las células nacen dentro de los huesos. Hay una porción que se llama médula ósea. Adentro del hueso hay una porción. Y dentro de ahí hay células madres. Por eso, chicos, por eso, cuando se hace una... Ya, no sé si escucharon alguna vez una intervención en donde tienen que sacar sangre medular. Trasplante de médula ósea, ¿ya escucharon? Sí. Bueno, y ahí es. El trasplante de médula ósea se utiliza para sacar las células madres de otra persona. O sea que en otras palabras le vamos a poner una feroz aguja ahí, casi que romperle el hueso para llegar a la médula ósea. Tienen el hueso así y adentro está la médula ósea. Y entonces se le inyecta así un tubo y se extrae la sangre de acá. En realidad es sangre además de células madres. Estas células madres es lo que nos interesa en la transferencia o en la intervención en donde tenemos que hacer trasplante de médula ósea. Porque estas células son capaces de transformarse en cualquier célula. Este puede ser un glóbulo rojo, puede ser un glóbulo blanco, puede ser ¿qué otra célula? Una fibra muscular. Puede ser una neurona. Y puede ser, por ejemplo, un linfocito. Que es un tipo de célula también. O sea, esta célula puede transformarse en lo que se necesite. ¿Ok? Por eso se hace trasplante de médula. Y eso es lo que se transforma en sangre también. ¿Cómo? Eso es lo que crea la sangre. Exactamente. Se crean células madres y las células madres se convierten en glóbulos rojos y en glóbulos blancos y en todas las células que quieres. ¿Ok? Y esa diferenciación, ¿cómo mi célula madre sabe en qué es lo que se tiene que convertir? Si se tiene que convertir en un glóbulo rojo o en un glóbulo blanco. ¿Cómo sabe? Para eso estamos estudiando al ácido nucleico. Acá encontramos la información, y esa información que tenga la célula madre le va a diferenciar a esa célula. Esa información, cuando sale esa célula y esa célula madre tenga información de que se tiene que convertir en un glóbulo rojo, entonces esa célula va a madurar, va a pasar por un proceso hasta convertirse en un glóbulo rojo. ¿Ok? Esa es la importancia, por eso dice interviene en la diferenciación, porque ahí está la información, y esa información, entonces la célula sabe que tiene que convertirse en tal célula. ¿Ok?
Bien, otras importancias del ácido nucleico. Ya hablamos, contienen los genes, que por supuesto los genes tienen información y esas informaciones nos van a caracterizar con los rasgos fenotípicos o biológicos. Y vamos a ser rubios, morenos, blancos, ojos claros, ojos oscuros, etcétera, etcétera. Todo eso está en el código genético. ¿Ok? Son capaces, por supuesto, de transmitirse de generación en generación. ¿Por qué? Sencillo, porque todas las células, si se acuerdan, se dividen. Y al dividirse, algo de ese ácido nucleico está llevando. Ahora imagínense, ustedes se une un espermatozoide y un óvulo o un ovocito. Ambos ya tienen la información genética que trajeron ya de los abuelos y etcétera, etcétera, que se unen y van a formarse ustedes. Tienen un poco de cada. Y por eso algo se transmite de generación a otra y así sucesivamente. Gracias a los ácidos nucleicos. Pueden sufrir cambios o mutaciones, por supuesto. Los cambios y mutaciones dice, claro, si hablamos de cambios y mutaciones que favorezcan al individuo, entonces estamos hablando de una evolución de ese ser, ¿sí? O sea, que de repente un pescado pase ahora y tenga la capacidad de poder respirar en el aire libre, fuera del agua, es porque tuvo un cambio molecular a nivel genético. Y ahora el pescado puede respirar afuera. Puede pasar. Eso se llama también, en biología le llaman de adaptación. O se dice que las jirafas antes no tenían el cuello largo. Pero como las jirafas siempre trataban de estirar su cuello para alcanzar no me acuerdo cómo se llamaba la punta del árbol, creo que era corona o copo, no me acuerdo. Entonces las jirafas desarrollaron un cuerpo, o un cuello mejor dicho, largo. Se dice, según la adaptación biológica. Y es uno de los ejemplos más comunes que se ponen. Por eso las jirafas tienen el cuello largo. Y eso se transmite de generación en generación en generación. ¿Y por qué pasó de cuello corto a cuello largo? Por los cambios a nivel de los ácidos nucleicos, a nivel de la información. Entonces dice acá que eso permite la evolución de los seres vivos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, constituyen la base de los cromosomas. Cromosomas es un conjunto de ácidos nucleicos, muchos ácidos nucleicos. Entonces los cromosomas son como agrupaciones, organización, que enseguida les muestro más gráficamente qué son esos cromosomas. Bien. Y es el fundamento en donde se expresa la información genética y también donde se encuentra la información para la síntesis de proteína de cada individuo. La utilización de técnicas para comparar, esto es un plus, seguramente, porque dice que la utilización de varias técnicas, hay una tinción especial, no me acuerdo si se llamaba cromatografía, algo así, que sirve para teñir a los cromosomas. Es una técnica para comparar los ácidos nucleicos y además hay otras técnicas para hacer, como ven ahí en esta imagen, de esta manera, para pintar a los nucleótidos y para diferenciar. Hay muchas técnicas. Esto ya se hace a nivel molecular, ya hace un biólogo o un bioquímico especialista para estudiar el ADN. Y de esta manera, hoy día les estoy enseñando qué es lo que es un nucleótido y qué es lo que es un ácido nucleico, gracias a que se sabe qué son esas estructuras mediante su estudio. Bien. Y por último, creo que es último, sí, antes de terminar, no se vayan, no se duerman, que les espera algo más, un plus para la clase.
Bien, entonces tenemos acá, esta es la secuencia, imagínense que este es el ADN, ¿sí? Este es el ADN y acá tienen, cada color representa una adenina, una citosina y así sucesivamente, ¿ok? Cada color representa una base nitrogenada. ¿Se acuerdan que se unen? Una adenina con una timina y así sucesivamente, ¿ok? Cada color representa una base nitrogenada. Ahora, ¿cómo se desarrolla la síntesis de proteína? ¿Cómo es que se va a saber qué clase de proteína va a ser? Si va a ser una hormona, si va a ser un péptido, si va a ser una enzima, neurotransmisor, ¿qué es lo que va a ser? Bueno, les hablamos ya que eso está en el código, ¿sí? Y se cuenta de a 3. Síganme, vamos despacio. Se cuenta de a 3 conjuntos, ¿sí? De a 3 conjuntos es una secuencia para un aminoácido. O sea, tenemos una adenina, una citosina y una timina. Estos 3 juntos quiere decir que alguien tiene que formarme una treonina. O sea, cada aminoácido tiene su código. Cada aminoácido tiene su propio código que no se repite. Porque si se repite va a ser el mismo aminoácido. Esto que ven acá son aminoácidos, ¿sí? Y recuerden que las proteínas estaban hechas de un conjunto de aminoácidos. Acá tenemos la treonina, la serina, la valina, la leucina, serina, isoleucina, valina, etcétera, etcétera, prolina. Estos son los aminoácidos. ¿Y exactamente qué tipo de aminoácidos son estos? Esenciales, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Aminoácidos esenciales. Ahora, Michel, te pregunto, ¿por qué me dijiste que son esenciales? Y eh, porque sí. No, espera que me voy a actualizar bien. Espera que voy a pensar, espera que se digna la respuesta. Abrí nomás tu cuaderno. No, claro que no. Ahí está mi cuaderno en el escritorio. Bueno, recordate que los esenciales habían que comerse. Sí, 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 Jaque, y el jaque, otro no jaque, es jaque. esencial. Sí, Y eso. entonces, ¿qué van a hacer estos aminoácidos? Tenemos Van que a, comerles, introducir en la dieta, ¿no? sí, se sintetiza, algo así era, no me acuerdo. Otra vez, si son esenciales es porque necesito y es porque mi cuerpo no crea y yo tengo que comer, tengo que conseguir esos aminoácidos a través de alimentos, ¿sí? Comer Alimentos. cotidianamente diversas comidas, ¿sí? Fideo, poroto, carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de esos alimentos tengo que conseguir los aminoácidos que necesita mi cuerpo y por eso se llaman esenciales. Necesito urgentes, dice UPA. ¿Y qué pasa con los no esenciales? Que son aminoácidos que mi cuerpo ya crea. ¿Ok? No hace falta que yo coma, no hace falta que yo consiga de afuera, porque mi cuerpo ya sintetiza eso, ya crea. Entonces son no esenciales, no son fundamentales porque mi cuerpo ya hace solito. No necesita de nada ni nadie. Mi cuerpo hace solito. Ahora, ¿en qué parte estamos hablando? ¿Estamos hablando adentro del cuerpo o fuera del cuerpo esto? Todo A este ver, proceso. Adentro, muy bien, adentro. Y entonces, ¿estos aminoácidos son esenciales o no esenciales? ¿A qué? son esenciales. No, ¿Segura? no, ok, ¿cuál era la pregunta? Sí, sí Sí, eso son. es. Michel dice que sí son esenciales. ¿Vos qué decís, Rose? No, no, dijiste, está dentro de tu cuerpo, entonces son esenciales. Yo No les te- hago la pregunta, yo les dije la diferencia entre no Los esencial y esencial. esenciales es lo que se come y los no esenciales es lo que tenemos en el cuerpo y no necesitamos. Sí, sí, eso sí, eso mismo. pero lo que está acá, él dijo, este que está acá en Sí, el esto que está acá, ¿es esencial o no esencial?
Es esencial. Em, Esencial Eh, porque la serina, la valina, esas Sí, cosas. todo esto son aminoácidos. ¿Esenciales o no esenciales? ¿Qué dice Cristian? Esencial, eso es lo que está en inglés. Vale, Cristian. Tira nomás cualquier cosa, Cristian. ¿Y son esenciales? Esenciales, esenciales, esenciales. Bueno, vamos a repasar. Em, Nos están durmiendo, ¿verdad? No. claro que no, estamos acá a full. Con hambre, creo acá. Bien, bien, bien. Sí, son esenciales. Ok, vamos a repasar. ¿Quieren repasar? La serina, la valina, esas cosas que no producimos, que tenemos que comer, ¿no? Sí, sí. ¿Esto cómo van a saber, gente? ¿Cómo Mitchell sabe que es esencial o no esencial? No porque él dijo que se come y no. Esa es la diferencia. Pero Mitchell sabe porque cuando estudiamos aminoácidos, nosotros clasificamos los aminoácidos en esenciales y no esenciales. En otras palabras, Mitchell les dijo de memoria, ¿sí? Nosotros estudiamos ahí, clasificamos a todos los aminoácidos, ahí ponemos y decimos, este y este son esenciales, mientras que este y este son no esenciales. ¿Ok? O sea, no hay nada del otro mundo, es simplemente memoria, memoria, memoria. Creo que si no me equivoco, ustedes tienen en su libro de bioquímica los esenciales y los no esenciales. ¿Ok? Sí. Ujú. Solamente a modo de diferencia y yo solamente para repasar nomás le pregunté, no porque tenga algo que ver. ¿Sí? Acá estamos hablando lo que tienen que saber acá de los ácidos nucleicos es que tienen la información de síntesis de proteína y para yo hacer una proteína necesito de aminoácidos, unir esos aminoácidos y ahí recién es una proteína. ¿Ok? Ok. Porque este ya dimos en la primera parcial, esto de los... Ujú. Ahora estamos aprendiendo la importancia del código genético y les dije que cada 3 o la secuencia de 3 bases nitrogenadas me van a formar un aminoácido. Ujú. Y estos son siempre y para siempre los mismos. Si yo cambio la timina acá, va a ser otra cosa. Acá miren esto, miren esto. Acá dice ACT, adenina, citosina y timina, ¿cierto? Mm. Ahora miren acá. Lo contrario dice TCA. ¿Y qué? ¿Son los mismos aminoácidos? Sí, pero cambian de lugar. No No, son los no mismos es. aminoácidos. Este es una treonina, THR, y acá es una una serina. Mm. Son otros aminoácidos. O sea, lo que les dije es que cuando cambias la posición de cada uno de estos, ya es completamente otra cosa. Ujú. ¿Ok? Ok, ahora sí. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas, ves que todos tienen 3 bases nitrogenadas, me forman un aminoácido. ¿Ok? Ujú. Es como que yo leo esto. Yo digo, acá traigo la información ACT. Bueno, ACT quiere decir que yo tengo que hacer una treonina. Después veo la otra información, dice GTA, guanina, timina, adenina. Ah, yo sé que tengo que hacer una valina. Y Ujú. así, ¿ok? Ok. Bien, bien, bien. Ahora vamos a ver un pequeño video. Les voy a dar un 5 minutos para que puedan irse al baño y voy a aprovechar yo también. Y vamos a continuar con un último video si es que quieren ver es cómo se sintetizan las proteínas. Y si no, podemos dejar la clase hasta acá. Con lo que ustedes digan nomás. Porque ya terminó ya las diapositivas. Solamente me sobra el plus si es que quieren dar. Sí, yo sí, me quedo. Ok. Entonces ya tengo ya un sí. Ya me consta. Entonces 5 minutos y volvemos, ¿ok? Ok. Dale, dale, ya está. Dale, dale. Ok.
Entonces empezamos de la siguiente manera. Esto que ven acá es una célula. ¿Ok? Ujú. Bien. Dentro de la célula, ¿qué es lo que encontramos? El citosol y las organelas. Entre ellas, el núcleo. ¿Sí? Todo lo que ven acá son parte de los órganos que están dentro de la célula. Y acá lo que ven acá es el núcleo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Esto que ven acá es el núcleo de la célula. ¿Ven estos agujeritos? Ujú. Son poros. ¿Saben qué son poros, verdad? Orificios. Así como le dicen poros de la cara, poros de la Sí, cutis. Bueno, sí. es lo mismo acá. Son fenestraciones, poros, orificios que tiene la membrana nuclear. Entramos dentro del núcleo y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y ya vea. Cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene un ser humano? 20 Pregunta. 23 o 46, no me acuerdo. No, 20 23. 23. 23 cromosomas, dice. Cristian, ¿cuántos cromosomas va a tener en tu cuerpo? En tus células. Cristian se desapareció, se fue ya. Bueno. ¿Qué dijiste vos, Rose? 23. 23. 23. Mitchell también dice 23. 23. Y Sí, 23. lamentablemente, entonces por lo visto nacieron con una aberración genética, ¿eh? 46 yo dije. Son Mm. 46 en total, Son pares, ¿verdad? 23 pares. 23 pares, ¿verdad? Dije 20 23 pares. 23 la mamá y 23 el papá, ¿viste? ¿Viste que Tiene que 23. saber. Rosemila nomás me hizo equivocarme, hermano. Ya, se llegó. Nunca se olviden, nunca se Yo olviden, doy nunca. 23, sí. Entonces, el ser humano tiene 46 cromosomas en total, o en otras palabras, 23 pares. ¿Sí? Esto Ujú. es un cromosoma. Y yo les dije hace rato que un cromosoma es como una organización de ácidos nucleicos. Acá ustedes ven acá un enlace tremendo ahí, un yaboray de ácidos nucleicos acá. Es una forma de organización entre comillas. ¿Ok? Y va de la siguiente forma. Ustedes tienen el cromosoma. El cromosoma tiene, como les dije, ácidos nucleicos de esta manera. Ven acá Sí, el ADN. sí. Bien. Estas cositas que ven acá son proteínas y que también sirven para organizar a las, a las estructuras ácidos nucleicas. ¿Ok? Estas son proteínas, se llaman histonas. No es parte ahora mismo de decirle qué son las histonas, pero sirven, son unas proteínas que sirven para organizar también a los ácidos nucleicos. Porque ven, de esta manera se enrolla alrededor de esta proteína para que no sea demasiado larga. Y así para organizar, entre comillas, nuevamente en un cromosoma. ¿Ok? ¿Se hacen la idea? Ven acá cómo sale a poco. Ahora imagínense, tiene este tamaño. Imagínense la cantidad de ácido nucleico que hay dentro de un cromosoma. Ahora vuelvan a imaginar que hay 46 cromosomas, o sea, 46 cositas como estas, con una cantidad infinita de ADN, o sea, una información que ahí, gracias a eso son lo que son hoy en día. Tienen uña, tienen piel, tienen dedo, tienen todo lo que deben tener gracias a esta cantidad de información. Por supuesto, para la funcionalidad de sus cuerpos también. ¿Ok? Se va entendiendo entonces. Cromosoma. Ahí tenemos a las histonas como proteínas que se enrollan alrededor así para organizar a los ácidos nucleicos. Esto es el ácido nucleico acá. Ven ahí las bases nitrogenadas y esto que representan a los nucleótidos. ¿Cierto? Bien, bien, bien. Bien, el ácido nucleico entonces son el gen.
¿Ok? Todo el ácido nucleico que vemos son el gen. ¿Qué era el gen? Lugar en donde se almacena la información. O le pueden decir ácido nucleico o le pueden decir gen. ¿Ok? Bien, bien. Seguimos. No se olviden. Estamos todavía dentro del núcleo. Dentro del núcleo de las células. Acá estamos viendo el cromosoma y el ADN. Bien. Acá viene una proteína. ¿Sí? Viene una proteína que lo que va a hacer es separar a estas dos bandas. ¿Sí? Se va entendiendo, ¿verdad? Separa nada más. Estos están unidas y va separando las bases nitrogenadas de esta manera. Esto que ven acá es una proteína. Va separando, va separando, va separando. ¿Y qué es lo que hace? Separa para copiar la secuencia o la información, para copiar la información y llevar a otro lugar. O sea, va a copiar la información para la proteína y va a tener que llevar a otro lado. Lo que está haciendo acá es, está leyendo, acá dice, esta es la información para la proteína tal. Entonces está cortando, ¿sí? Esto se va a volver a unir, él solamente está cortando porque él necesita, ¿se acuerdan? 3 unidades de cada, y estas 3 más estas 3, acá ya vemos TAC, GTG, TCA y así sucesivamente, que me van a formar o que es la información para generarme aminoácidos. Va entonces corta y va leyendo, va formando, ven, acá está copiando, esto que ven acá es la copia, porque este y este es el mismo ADN. Sin embargo, está cortando para leer la información, las bases nitrogenadas y de acuerdo a eso copiar, ¿sí? Porque recuerden, acá mira, la adenina siempre está con la timina, uracilo, si acá me dice uracilo, ¿esto qué va a hacer, gente? ARN. ARN, muy bien, ARN, ARN. ¿Y por qué ARN? Algo que no les dije, algo que me olvidé de decirles es que el ARN se clasifica en 3. Tenemos ARN ribosomal, tenemos ARN de transferencia y tenemos ARN mensajero. ¿Ok? Mientras que el ADN es un cúmulo de información, es en donde se guarda la información, el ARN me va a servir como una copia para llevar a otro lugar. ¿Se entiende? Porque el ADN no puede estar en otro lugar más que dentro del núcleo. Entonces el ARN es como una copia del ADN. Por eso cuando vemos la diferencia en forma gráfica del ADN y el ARN es que el ARN siempre tiene una sola banda. A ver si podemos ver acá. Tiene una sola banda. Acá. Si ven acá la diferencia. Este es el ADN y ven cómo tiene doble hélice así. O sea, una hélice. Y acá hay solamente una banda. ¿Ven? Entonces, Se ve, Dani. ¿no se ve? No. Perdón. Bien, gracias por avisarme. Bien, acá les vuelvo a compartir pantalla. Acá, ahora sí ya ven. Bien, esto es lo que le estaba diciendo. Este es la estructura del ADN. Y esta es la estructura del ARN. Como les dije, y pueden observar acá que hay una hélice, hay dos bandas. ¿Ven? Que se entrecruzan entre sí. Mientras que en el RNA hay solamente una banda. ¿Sí? Porque teóricamente es una copia que se obtuvo del DNA o de ADN. ¿Sí? Y esto es lo que me va a servir para
llevar la información a otro lugar. ¿Ok? Entonces la información está en el núcleo. Se va a copiar y se va a formar un RNA. Perfecto. Sí. Ese RNA va a poder salir del núcleo para que alguien venga y realice lo que tenga que realizar con esa información. Recordando que esto es una copia, o sea que va a decir lo mismo que acá, solamente que este es algo más delimitado y es específico. Acá, por ejemplo, suponer un ejemplo, va a ser una información para crear una enzima tal. Entonces, esto va a salir y alguien va a venir, va a leer esta información y va a crear. Es como que esto es el plano, una copia del plano, y viene el constructor, va a agarrar este plano, esta copia, y va a leer. Entonces va a empezar a construir lo que dice acá, solamente lo que dice acá. Solamente esto es una porción nada más del ADN. ¿Ok? Por eso es una sola hélice. ¿Se entendió? Y ahora van a entender por qué es solamente una sola hélice. Bien, bien. ¿Qué dice? Bien. Acá estábamos todavía dentro del núcleo. Tenemos el ADN, viene una proteína y está copiando en ARN. ¿Sí? Uracilo tenemos acá. Esto va a ser entonces un ARN. Recién les dije que el ARN es una copia del ADN. Y está copiando solamente una partecita. La proteína no va a copiar todo el trayecto del ácido nucleico. No, solamente la parte que necesita. ¿Ok? Solamente una porción. Y va de esta manera. Así construye el ARN. Bien, ahí sale. ARN. Ya sale ya. ARN. Les dije que había 3 clasificaciones o de 3 tipos. En este caso tenemos el ARN de tipo mensajero. Es el que tiene la información y que va a llevar a un lugar para que sea traducido. ¿Sí? Entonces, RNA mensajero se formó ya. Entonces, el RNA mensajero, ¿qué va a hacer? Se va a ir a donde tienen que irse para copiarse o para traducirse. Lo que acabaron de ver que se cortó es que el ARN mensajero tiene la capacidad de cortarse a sí mismo cuando tiene información de más. ¿Entienden? Se copió algo de más, entonces es capaz de cortarse a sí mismo, de escindirse, como se dice, porque dice, ah, no, esta información no necesitamos, esta información está de más. Entonces lo que hace es, se corta, se pierde esa información y así. ¿Ok? Eso pasa cuando hay información de más. Ahora, ¿qué pasa? ¡Pum! Se empieza a irse a dónde? Fuera del núcleo. ¿Cómo sale fuera del núcleo? A través de los poros, de los agujeritos de la membrana nuclear. ¿Sí? Recuerden, esto Sí. es ARN mensajero. Trae la copia para algo. Todavía no sabemos para qué. Para algo. Entonces sale la copia y se encuentra ahora en el citosol. ¿Sí? En el citoplasma de la célula. Está fuera del núcleo. Espera hasta que se encuentra con una proteína. En este caso es ¿Ustedes saben cuál es la unidad formadora de proteínas? ¿Cuál es la No, fábrica de proteínas por excelencia en las células? el azúcar. No, No, la carne. los ribo, Ah, nucleicos. ribo, Somas, pero no dimos todavía eso. ok, ribosomas. ¿Cómo no dieron? Ustedes no tienen biología. No. Eso es lo que Sí, te pero decimos en el profe, cada vez que vamos a tener clase con él, hay cualquier cosa. No vamos a clase con él. y aparte él no enseña, desastre. No, lo que pasa es que siempre tenemos talleres los miércoles y justo es su clase de él. Y como 3 clases por ahí dimos, pero al final son conceptos lo que no hay y no aprendemos nada. Pero ni si tenemos con él no enseña. Sí, ahí sí enseña. Más que.
Bueno, Así que, como te digo, él no cita nomás, tipo, lee, ya, pasa ya Él bueno, otro. sí hace chiste. vamos a hacer chiste entonces acá. Eh, Vamos entonces. Entonces tenemos el ARN de tipo mensajero. El mensajero que tiene la información. Y la información. Ahí viene un ribosoma que va a ser el constructor en este caso y ahora va a leer. Él va a leer. ¿Qué es lo que dice acá? Y que cuando empieza a leer, ahí tenemos ribosoma, RNA mensajero. Van a empezar a venir moléculas que tienen aminoácidos. ¿Sí? Aminoácidos. Y si ven acá en la parte externa, tienen bases nitrogenadas. Va a tener seguramente una timina, una adenina y una citosina. O la, la base nitrogenada que necesite para hacer tal aminoácido. Porque recuerden que tenemos muchos aminoácidos. Típicamente son alrededor de 20 aminoácidos. 20 tipos de aminoácidos. ¿Ok? Ujú. Entonces, ya tiene acá su secuencia y el ribosoma lo que va a hacer es empezar a unir, ¿sí? Va a empezar a unir ¿qué? La secuencia de las bases nitrogenadas con lo que están ahí. ¿Ven? Pasa de esta forma. Se une este aminoácido, que su secuencia es GUG. Acá la cadena le dice que es CAC. Nunca se olviden cómo es que sabe este aminoácido que tiene que unirse acá. ¿Cómo es que sabe? Por las bases nitrogenadas. Yo le dije, nunca se olviden que la timina va a estar con la adenina, después la guanina con la citosina. Y si es ARN, la adenina va a estar con el uracilo y la guanina va a estar con la citosina, ¿verdad? Les dije que no se olviden. Bueno, porque acá está, esta es mi información. Acá hay CAC. Entonces, con la C se va a tener que unir una guanina, sí o sí. Con la adenina se va a tener que unir un uracilo, porque sí. ¿Me entienden? Entonces, es como que va traduciendo, entre comillas, va traduciendo lo que dice acá. Solamente va uniendo. A ver, ¿es este? Sí, encaja perfectamente. Que C a U, que C. Perfecto, encaja perfecto. Entonces es ese aminoácido. Y así va encajando. ¿Entienden? Y esa pelotita de arriba me va formando una cadena. ¿Qué son estas pelotitas? Les dije que son aminoácidos, ¿verdad? Ujú. Sí. Y ahí va. Lee, junta. ¿Ven? Ah, es este dice. Entonces suelta el aminoácido y ahí se van uniendo los aminoácidos. ¿Ven? Hace una cadena de aminoácidos. Aminoácido, aminoácido, aminoácido. Va leyendo ahí. Aminoácido, 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 aminoácido. Se une y se unen y se unen. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Se formó una proteína. ¿Entienden? Se formó una proteína. ¿Por qué? Porque muchos aminoácidos o el conjunto de aminoácidos me daban la creación de Convirtió en una proteínas. proteína. Se convirtió en una proteína. Ahora, todo lo que acabamos de ver en el video, lo que tienen que rescatar es cómo se hizo, de dónde lo que viene esta proteína. Van a hablar muchísimos de proteínas en bioquímica, en biología y en donde quieran. Proteínas, proteínas, proteínas. Ahora ya saben cómo es lo que se forma una proteína. Va allá desde el núcleo de la célula, allá donde hay ácidos nucleicos, hasta la traducción, la transcripción de ese ácido nucleico. Ahí está la información, viene alguien, traduce esa información y empieza a generar aminoácidos y a partir de esos aminoácidos se forman las proteínas. Solamente quería darle un gráfico para que por lo menos lleven en mente cómo es que sale una proteína y de allá del núcleo de la información. Ya ven que es un proceso, no es que sale y se crea y ya está, no, es un proceso que van viniendo y saliendo cosas. Y así, y tanto de que se habló nomás en las diapositivas que son
almacenes de informaciones, por ejemplo, para crear proteínas. Bueno, acá les acabo de demostrar gráficamente cómo es que se van dando la secuencia y la creación de las proteínas a partir de la información dentro de los ácidos nucleicos. ¿Ok? ¿Ok o no ok? Ok. Ok. ¿Cómo se llama el costo para ver otra vez? Para buscar en YouTube. Yo les voy a pasar el... Ahí le voy a pasar a Mitchell y él les va a pasar. Bueno. Re interesante, pero complicado. Sí, es muy complicado. Muy complicado principalmente... ¿Quién nos hizo así? Por Dios. Sí, cuando hablamos a nivel molecular, fisiológico, bioquímico, Hijo. siempre es complicado. Lo que pasa es que son cosas que nunca dimos, ¿me entienden? En la escuela máximo damos que es una célula. Sí. Y hay cosas mucho más profundas y tienen que saber que ustedes están en área de la salud y ustedes tienen que entender Sí. hasta el más mínimo cabello cómo se forma. Yo te pregunto a vos, ¿no llegaste a preguntarte quién nos hizo así? ¿Quién nos hizo así? Eso es tema de debate. A mí me gustan los debates. Dios mío, complicadísimo es. Y parece seres tan inteligentes, no sé, dentro de nuestro cuerpo que actúan con todo. Sí, sí, por supuesto, porque cada célula es un organismo vivo. Qué Cada pucha. célula actúa diferente. Todas esas células somos nosotros. Y por eso Sí. muy interesante, pero re complicado. Uf. En las próximas clases, por eso ustedes tienen que tratar de anotar si es que les complica, Sí, tratar de hacer preguntas, ¿sí? Y no sí, se sí. olviden, gente, tienen que leer, ustedes tienen que repasar, ver videos en YouTube, leer las diapositivas de la profe, etcétera. Tienen que rebuscarse, tienen que aprender o tratar por lo menos de aprender. Yo sé que es difícil, sé que es difícil. También soy uno de ustedes tratando de entender acá qué es lo que es el sistema. ¿Pero vos en qué año estás, Lucas? Yo estoy segundo de medicina. Pero ya sabes muchísimas cosas. Hay Que que no- leer, 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 leer y leer. Daniel es un cráneo. no Bueno, le gente, hasta acá entonces la clase. Espero que le haya servido por lo menos de algo. Y nos Sí, vemos mañana con lo que continúa en la clase de, creo que de enzimas. No me acuerdo de qué más. está bien. Muchas Lípidos. gracias. Bueno, gracias a ustedes por asistir. Que tengan una Igual, buena no puedo noche. enseñar. Que descanses. Igualmente.